Bueno, buenas tardes. En este video lo que vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de indemnizaciones y cuáles son las causas por las cuales corresponde con o sin indemnización. Causa, por supuesto, de extinción de contrato de trabajo. La primera causa, la más sencilla, que no corresponde que se pague la indemnización, es por renuncia del trabajador. Es un acto voluntario del trabajador, tiene que estar registrado a través de un telegrama enviado por el trabajador. Esos telegramas son gratuitos y se envían desde el correo como un telegrama de renuncia. También puede ser que haya una extinción del contrato por abandono del trabajo, es decir, si el trabajador no va a trabajar, directamente se considera que la persona ha abandonado su trabajo y por tanto corresponde pagarle solamente los conceptos que no son indemnizatorios. También puede ocurrir por un acto de voluntad concurrente de las partes, es decir, ambas partes ponen de acuerdo en que no continúe la relación laboral. Generalmente en esos casos se le paga una gratificación por egreso, es decir, se acuerda con el empleador no cobrar todo lo que se le debe, sino simplemente cobrar una parte que es una especie de gratificación. Eso tiene que estar aprobado o apoyado por el Ministerio de Trabajo a través de lo que sería el Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio. Otro de los motivos por los cuales corresponde no pagar indemnización es por despido por causa justa. Esa causa justa tiene que estar perfectamente determinada, debe estar comunicado por escrito y la prueba de esa causa justa debe estar presentada por el empleador, obviamente. También puede ser una extinción del contrato de trabajo, es muy común, muy sencillo, por jubilación del trabajador. Es decir, cuando el trabajador está en condiciones de terminar su relación laboral porque ya está en etapa de jubilación, bueno, hay una liquidación final, pero en ese caso no corresponde pagarle indemnización. En este momento volvemos a decir, por ley nacional, no en los casos de las jurisdicciones provinciales de empleados del Estado, corresponde 65 años para el hombre con 30 años de servicio, 65 años de edad, y 60 años de edad para la mujer con también 30 años de servicio. En ese momento, cuando la persona comienza su trámite jubilatorio, termina los trámites, ya no trabaja más, por tanto hay que pagarle la liquidación final sin indemnización. Entonces, ¿qué hay que pagar en esos casos? El sueldo proporcional, el SAC proporcional, las vacaciones no gozadas y el SAC sobre vacaciones no gozadas. Son los únicos conceptos que hay que pagar. Fíjese que en este caso no se paga la indemnización por preaviso, no se paga la indemnización y no se paga tampoco la indemnización por complemento del mes. Solamente se paga sueldo proporcional, SAC proporcional, vacaciones no gozadas y el SAC sobre vacaciones no gozadas. ¿Por qué? Porque supone que la persona, si tomó sus vacaciones, no las tomó, pero les correspondían, eran más días de relación laboral. Por lo tanto, el SAC se extiende hacia esos días. ¿Cuándo corresponden la indemnización? Cuando hay un despido sin causa justa. Es decir, directamente el empleador decide de forma unilateral despedir al empleado y de esa manera, como no hay una causa justa, corresponde que le pague los conceptos de indemnización. Cuando hay un despido indirecto, es decir, es cuando el empleado considera que puede sentirse despedido por inobservancia por parte del empleador de las obligaciones resultantes del contrato de trabajo. Otro de los motivos, en este caso puntual, lo que tiene que demostrar el empleado es demostrar que realmente hay un despido indirecto, ¿no es cierto? También hay un despido, hay una causa de extinción de contrato que se considera con indemnización, pero con algunas variables, que es cuando hay incapacidad del trabajador. Si el trabajador es despedido por incapacidad física total, se corresponde pagarle el 100% de la ley de la antigüedad. En el caso de que el trabajador queda con una incapacidad parcial permanente, pero el empleador no lo puede ubicar en ningún puesto, se paga el 50% de la indemnización por antigüedad. Es decir, se pagan todos los restos de las cuestiones, salvo el 50% de la indemnización por antigüedad. En el caso que acabamos de decir, situación 1 y situación 2, no corresponde pagar el preaviso. Cuando el trabajador queda con incapacidad parcial permanente y teniendo la posibilidad el empleador de ubicarlo en otro lugar no quiere hacerlo, tiene que pagar la indemnización completa. Esto cuando es incapacidad del trabajador. Cuando hay una inhabilidad del trabajador, por ejemplo, el trabajador tiene que
tener carnet de conducir para manejar porque es chofer. Bueno, no tiene más carnet porque no se lo dan más por motivo X. En ese caso, no tiene derecho a la indemnización. Si la causa de la inhabilitación no es culpa del trabajador, se le corresponde pagar el 50% de la indemnización por antigüedad. Otro motivo, cuando el empleador quiebra. Cuando el empleador quiebra, corresponde el 50% de la indemnización por antigüedad y no preaviso. Esto corresponde al 50% cuando no hay una quiebra dolosa o fraudulenta, es decir, cuando el empleador quiera por razones externas a él, por ejemplo, cambiar situaciones económicas, ya no puede seguir trabajando más, corresponde pagar el 50%. Pero si la quiebra es por cuestión fraudulenta, en este caso corresponde el 100%. También existe lo que se llama despido por falta de trabajo o fuerza mayor. Bueno, cuando lo que ocurre es, por ejemplo, que está pasando en este momento con el tema de la pandemia, cuando tenemos situaciones que la empresa no tiene más trabajo, puede despedir y corresponde pagarle el 50% de la indemnización. Si obviamente el empleador tiene que justificar que no tiene más trabajo o hay una fuerza mayor, en este caso corresponde pagarle la indemnización del 50%. En ese caso también tiene que comenzar por el personal menos antiguo dentro de la especialidad. Y en este caso el empleador debe dar preaviso. Hay otro caso también que es sencillo pero difícil también de veces de explicar, que es la extinción por muerte del trabajador. En este caso, cuando el trabajador muere, corresponde pagarle el 50% de la indemnización por antigüedad a los herederos de alguna manera, ¿no? Viudo o viudo, hijos y nietos, padres, hermanos solteros, solteras o hermanas viudas. Tengan en cuenta que estamos hablando de estos casos de indemnización por antigüedad, que corresponde al 50% o 100%. Todos los restos conceptos corresponden, salvo en lo que hemos hablado, que debe o no dar preaviso. Si no debe dar preaviso, el concepto de indemnización por preaviso no corresponde. Bueno, y por último también existe el concepto de la extinción por muerte del empleador. El trabajador tiene derecho a percibir la indemnización por antigüedad en un 50%. Bien, también puede haber otro caso, que es cuando el contrato de trabajo es por tiempo, no es indeterminado. En el caso que sea por tiempo, mediando preaviso y estando contrato íntegramente cumplido, el trabajador se hará acreedor al 50% de la indemnización por antigüedad siempre que haya trabajado más de un año. Y por último, un tema que muy significativo, que es el tema de la protección de la trabajadora en el caso de maternidad. La mujer, hemos hablado en su momento en las primeras presentaciones, en primeros power sobre el tema, que la mujer tiene una serie de, digamos así, cuidados que se debe quedar ahí por el tema de la maternidad. Uno de ellos es que la mujer puede, una vez finalizado el periodo de su licencia de maternidad, continuar de licencia por una determinada cantidad de tiempo que significa básicamente que puede estar hasta 6 meses más por el cuidado del hijo. En el caso de que haga uso de ese derecho, obviamente a los 6 meses tiene que volver a trabajar, pero puede decidir no volver a trabajar, en cuyo caso corresponde una indemnización por el tiempo de servicio equivalente al 25% de las remuneraciones por cada año de servicio. Es decir, no es un despido, es una elección personal que tiene la mujer, es decir, no quiero seguir trabajando, y es una especie de renuncia, pero es una renuncia muy particular, porque por ser dentro del margen, o sea, haberse acogido este derecho apenas terminó el periodo de licencia por maternidad, le corresponde que se le pague un 25% de la indemnización por antigüedad. Bien, hasta acá con todos los conceptos. Resumiendo, tenemos dos tipos de extinción del contrato, desde el punto de vista de liquidación de sueldo, con o sin indemnización. En el caso de que sea con indemnización, se deben a todas estas causas que hemos establecido. Fundamentalmente se considera cuando el empleador decide despedir sin causa justa. Y sin indemnización, básicamente cuando el empleado decide renunciar. Recuerden ustedes, entonces, este cuadrito que hemos visto en el primer video lo repasamos ahora. Todos los conceptos que corresponden a una liquidación final pueden ser remunerativos, sueldo proporcional y SAR proporcional,
y no remunerativos. La indemnización sustitutiva de preaviso, el SAC sobre dicha indemnización, integración del mes de despido, el SAC sobre integración del mes de despido, las vacaciones no gozadas, el SAC sobre vacaciones no gozadas y la indemnización por antigüedad. En el caso que la persona se haga la decisión del contrato sin indemnización, por los motivos que ya vimos antes, corresponde solamente pagarle el sueldo proporcional, el SAC proporcional, las vacaciones no gozadas y el saxo de vacaciones no gozadas. En el caso que la persona, por los motivos que también vimos recién, corresponde pagarle con indemnización, corresponde pagarle todos estos conceptos, salvo aquellos casos puntuales en donde la indemnización por antigüedad es un porcentaje. Bueno, hasta acá con todo lo que es esta clase, que es la última clase que cierra el tema de liquidación de sueldos y jornales. Nos quedan todavía 2 clases más, donde vamos a ver 2 conceptos relacionados con recursos humanos, como es capacitación y evaluación de desempeño.